Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:35 minutos, 7:35 en las Islas Canarias. Y empezamos nuestra tertulia de lujo de hoy. Don Julio Ariza. Luxury, Top Luxury. Sí, aquí estamos, porque hemos venido. ¿Qué significa como Top decía Luxury? El otro, no, lujo total. O sea, somos la leche. O sea, como dice Pedro Pablo Parrado, periodismo de etiqueta. Me Sí, encanta, señor. me encanta, periodismo de etiqueta. Sí. Rubén, don Rubén Herrero, ¿qué tal está usted? Muy bien, y feliz año para Julio, para ti, Luis, que no nos habíamos visto. Feliz año, sí, señor. Y con unas noticias pues maravillosas. Han llegado los Reyes Magos por adelantado y nos han quitado, en vez de dejar algo, nos han quitado algo al dictador asesino. Sí, al asesino, ladrón, corrupto, torturador y violador, digno sucesor de Hugo Chávez, otro asesino, ladrón, corrupto y torturador. Y es una noticia maravillosa, la caída del régimen chavista, y además, lo comentaba yo ahora con Julio, los Estados Unidos, Donald Trump, lo están haciendo extraordinario. Porque cabía la opción del colapso total, dado el control que tienen del país, provocar el colapso total del régimen, pero ante la ausencia de una opción plenamente operativa, María Corina y la oposición, han optado por una autodisolución del régimen tutelada, donde van a evitar pues una situación de caos y colapso, y sobre todo desplegar tropas en Venezuela, porque la opción de colapso, es decir, detener a Maduro, a todo el régimen, encarcelarlos a todos, abatir a todos aquellos que huyeran, provocaba una situación que llevaba a Estados Unidos a desplegar tropas para entregar el poder a Edmundo y a María Corina. Pero en esta situación el régimen se va a autodisolver. La criminal Delcy Rodríguez ya ha dicho que van a establecer una agenda de cooperación con los Estados Unidos de América. Todos sabemos lo que esto significa. Ni 48 horas claro, ha pero tardado. Y ahora va a haber unos pasos que también pasaron, uno que pasó ya en Bolivia, por ejemplo, cuando cayó el socialismo. Se va a liberar a los presos políticos. En el caso de Bolivia se liberó a Yanín Áñez y a otros presos políticos, y después de esta liberación habrá un traspaso de poder, entiendo, a Edmundo González. Se convocarán elecciones legislativas, desde luego, porque hay que elegir un nuevo parlamento, y probablemente presidenciales, de tal manera que en un plazo corto de tiempo María Corina Machado será presidente de Venezuela, con un parlamento respaldando, que es clave en estos casos. Aplicarán el documento maestro que ellos tienen, María Corina y Edmundo, para las medidas urgentes que necesita Venezuela. Se entrará en una etapa de cooperación intensa con los Estados Unidos de América. Se renovará la cúpula militar. Y por fin, el fin del socialismo en Venezuela. Por tanto, son noticias maravillosas. La narcodictadura de Maduro cae, y muchos de sus cooperadores pagarán el inmenso daño que han hecho. Es cierto que alguno, y es una dolorosa lección de la realpolitik, de las relaciones internacionales, no recibirá probablemente el castigo que merece, pero esto se llama realpolitik. A cambio de obedecer las órdenes que le lleguen en cada momento. A cambio de obedecer todo, pero en las relaciones internacionales, y yo os lo digo a mis alumnos de primero de relaciones internacionales, primero de graduación en ciencia política, está regida por el realpolitik. Aquí las teorías alternativas, constructivismo, poscolonialismo, eso son tonterías para tontos. Entonces, el mundo se rige por el realpolitik, por el realismo. Recomiendo el libro de Política Internacional de Hans Morgenthau, que es la clave para entenderlo todo. Todo es poder y potencia de fuego e intereses nacionales. Y a partir de aquí, pues habrá alguna lección, habrá alguna cucharada amarga en el caso de Venezuela. Pero a veces,
pues el tiempo pasa y aquellos que creen que iban a escapar, no escapan. Ojalá sea así, aunque temo que habrá alguna cucharada amarga. Pero es tan bonito lo que está pasando en Venezuela y lo que va a pasar en Venezuela, que bueno, esa cucharada amarga, pues como que la disolveremos, ¿no? Pero vamos, pleno apoyo a Donald Trump, pleno apoyo a la intervención de Estados Unidos para reinstaurar la democracia en Venezuela, y lo que de verdad deseo es que todos aquellos que han hecho tanto mal a Venezuela lo paguen muy caro. Don Antonio Muloni, también contento con el regalo anticipado que nos han traído los Reyes Magos. Muy buenos días, don Luis. Feliz año. Feliz año, felices Reyes. Muy contento. Yo creo que es una grandísima noticia, sin duda, no es opinable. Y contento, sobre todo cuando hablo con mis amigos venezolanos, que sobre todo de Estados Unidos, que han sufrido mucho durante mucho tiempo y siguen sufriendo, evidentemente, no han vuelto, ni mucho menos, pero cómo han visto su país caer en manos de una tiranía, de un narco régimen que ha matado a su gente y que ha hecho irreconocibles sus calles. Me cuenta algún amigo que cuando ha podido volver a hacerse el pasaporte o algo muy puntual y que ha tenido la oportunidad y lo ha hecho, salía del aeropuerto y no reconocía las calles, de cómo estaban de destrozadas, de descuidadas, de la hierba comiéndose todo. Caracas era un vergel antes de Chávez, era la ciudad más próspera de la región, y ahora es un sitio en el que no se puede caminar por la calle. Me acuerdo también de Norman Hernández, el periodista de La Gaceta en Caracas, que vive con miedo. Yo me alegro mucho por lo que ha ocurrido. Creo que es un paso absolutamente necesario para que vuelva la libertad, para que vuelvan los venezolanos a reconocer a su propio país. Es un paso necesario, pero no es el único. Ahora vamos a ver cómo avanza todo. Yo confío plenamente en que haber puesto a Delcy en la presidencia es una estrategia que funcionará. Se ha puesto la soga al cuello Delcy, está más controlada que nadie. Delcy ahora mismo es como Cerdán, que tiene que ir al juzgado cada día. Pues Delcy está en la presidencia, saben dónde está, la tienen controlada, hablan con ella constantemente y no se puede permitir un error. Es cierto que ya no era un régimen personalista, no era Chávez, era Maduro. Maduro era un Mindundi al lado de Chávez. De hecho es el chavismo, nadie habla de madurismo jamás, era un inútil al lado de Chávez, que se quedó ahí y se generaron familias muy fuertes, y ahora mismo esas familias están enfrentadas. Por un lado está Delcy, están los hermanos Rodríguez, pero Diosdado Cabello y Delcy se odian. Vamos a ver qué ocurre también entre ellos. Decía usted esta mañana, y es imposible pensar en que esto ha sido tan limpio y tan fácil, la captura de Maduro, sin una traición interna. No, vamos. No, o sea, no hay manera alguien muy próximo a Maduro ha tenido que darles detalles exactos de dónde va a estar, a qué hora, cómo es el complejo donde estaba. O sea, pero no olvidemos también claro que ha habido alguien de dentro que ha colaborado, pero aparte hay un trabajo de inteligencia sobre el terreno de la CIA, del Mossad. Aquí hay un trabajo de agencias de inteligencia y, claro, hay contactos con elementos del régimen que han suministrado una información muy importante para el golpe de Estados Unidos. Pero aquí hay un trabajo muy serio, muy bien elaborado, mucho tiempo preparando este golpe maestro contra la narcodictadura. No es que uno ha llegado, ha traicionado y los otros han ido allí. Nadie está diciendo eso. No, en 2 horas han tumbado una narcodictadura y a una potencia militar del Cono Sur. En 2 horas. Tienen a su disposición el espacio terrestre, aéreo y marítimo de Venezuela. No, pero una cosa, Rubén, a mí que Estados Unidos tenga a su disposición el espacio terrestre y aéreo de Venezuela, a mí me importa una mierda. Yo lo que quiero es que los venezolanos tengan a su disposición el espacio terrestre y aéreo de Venezuela. Primero hay que liberarlos, Antonio. Claro que no lo han tenido durante 25 años. Ahora que de manera táctica lo tenga Estados Unidos, me parece que es lo normal, lo lógico, porque han liberado del tirano al país, pero no de la tiranía todavía. Es la segunda, Delcy Rodríguez, de la amiga del PSOE, la que está gobernando en teoría, no en la práctica seguramente, y van a hacer lo que puedan por sobrevivir. Son gentuza, lo han sido siempre, son narcotiranos, y van a hacer lo que puedan y van a intentar engañar a Estados Unidos y a quien puedan. Eso todavía hay que contar con ello. ¿Crees que va a pasar? Lo van a intentar, no tengo ninguna duda. Bueno, o vamos a confiar en la bondad de Delcy Rodríguez.
ellos tienen, como tú muy bien has dicho, Antonio, la soga al cuello y cada vez aprieta más. Ha tardado menos de 48 horas en ponerse a plena disposición de los Estados Unidos de América. Eso dice. Vamos a ver. A ver, yo, si me permitís, solo un minuto. A ver, ya estamos hablando mientras los demás interrumpen. ¿Cuántos años lleva Cuba con un dictador machacando los derechos individuales de los cubanos? 67. Torturándolos, asesinándolos. ¿Y Estados Unidos había hecho algo? No, ¿verdad? Vale. Preguntar es ofender, ¿no? Como el otro. Hombre, algo ha hecho. Bien. Sanciones económicas. Sí, claro, ya está. Ahí siguen. 65 años después, en una cosa que una titicaca, ahí siguen. Y además tienen hasta una base militar en la propia Cuba, los americanos. Nicaragua. ¿Cuántos años lleva el señor Ortega y su señora matando a gente, torturando a gente, encarcelando a gente? ¿Y se ha hecho algo? No. Bueno, por tanto, estamos hablando de más cosas que de libertad. Yo es que quería hablar de libertad, y cuando pienso en Venezuela, yo que soy un pobre español y además un romántico, pues lo que me importa es la gente que está en el helicoide, la gente que ha perdido sus derechos más básicos, la gente que no sabe dónde están sus familiares porque han desaparecido, la gente a la que están torturando, la gente a la que los familiares de los que han matado, los que han tenido que salir de allí, que son 10 millones de personas que se han ido con el éxodo más grande, más importante, más terrible que ha habido en los últimos 10 millones de tíos, 700.000 en Chile, 2 millones en Colombia, no sé cuántos en Brasil y un montón de gente en España, por cierto. Bueno, dicho eso, esto es un asunto desde mi punto de vista complejo. La noticia es buena, es buenísima. ¿Ya no está Maduro? Fantástico. Delcy es una traidora. Hombre, a Delcy le dejaron salir en avión los americanos porque el espacio aéreo estaba cerrado. Le dije, venga, sí, vete para Moscú. Y la dejaron volver a entrar. Es decir, que Delcy ha sido el instrumento que han usado los americanos, digamos, el instrumento grande, político, para hacer esta operación. El instrumento pequeño, pues probablemente es Alexander Gramko, que es un hombre muy importante, un coronel de las fuerzas, digamos, de inteligencia y de contrainteligencia venezolanas, que es quien tenía toda la información posible para desactivar determinadas defensas antiaéreas, para desactivar los equipos de seguridad más cercanos a Maduro, etcétera. Bien, dicho eso, yo estoy de acuerdo al 100% con don Luis del Pino. Yo no quiero ser europeo ya, o sea, no quiero ser europeo. Unos tíos que son tan cínicos, tan hipócritas, que no les ha importado un bledo que un señor haya machacado y torturado a su propia población durante tantos años. No han hecho nada. No solamente eso, sino que le han respaldado. Le han ayudado. Le han ayudado. Es decir, y ahora, ¡ay, que Trump es malísimo! Se ha saltado el derecho internacional. ¿Pero qué derecho internacional? ¿Pero qué derecho no se ha saltado el señor Maduro y todos sus cocriminales? Que se han saltado todos los derechos de su pueblo. Entonces, es verdad, y a mí me disgustó mucho, y no me gustó que el señor Trump y el señor Rubio hablaran más de petróleo que de libertad. No me gustó, a mí no me gusta. El señor Trump está hablando para sus taxpayers, está hablando para sus votantes. A ellos lo que les importa es el Mr. Dólar, porque además necesitan equilibrar el tema del comercio internacional de petróleo a través de los dólares, no de los yuanes. Y eso para ellos es muy importante, porque los BRICS se les están comiendo el terreno de la no dolarización, por así decir. Entonces, bueno, ese, digamos, sería mi análisis macro de este asunto. Alegría enorme, porque no esté este sinvergüenza, esperanza por efectivamente conocer qué españoles se han lucrado y qué venezolanos que han venido aquí diciendo que eran contra el régimen, pero que en realidad se traían la pasta de sus compatriotas venezolanos, la han robado, se han comprado aquí multitud de propiedades y lo que han sido es colaboracionistas con el régimen de Maduro. Espero que a todos ellos se les caigan las vergüenzas y se destapen quiénes son esa gentuza que presumían de ser venezolanos contra el régimen y en realidad eran colaboracionistas del régimen. Y hay algunos nombres muy conocidos. Espero que se reconozcan pronto. Ahora van a salir antichavistas debajo de las piedras en el barrio de Salamanca. Vamos a ver un espectáculo obsceno de ver cómo todo el mundo era antichavistas, pero bueno, solo seguir el rastro del dinero. Es más, yo que soy del vamos a ver el espectáculo obsceno de ver cómo todo el mundo se vuelve trumpista. Sí. El país está diciendo que Trump vaticina que Cuba está a punto de caer. Claro.
Yo que soy del barrio de Salamanca, debo decir que soy antichavista antes, ahora y lo seré siempre. O sea, mi posición ha sido siempre muy clara. Hablar de petróleo, Julio, es importante porque la prosperidad de Venezuela y su desarrollo pasa por recuperar la industria petrolífera que el chavismo arruinó. Venezuela tiene que estar produciendo un mínimo de 2 millones de barriles al día y está produciendo 1.300.000 barriles. Por eso Donald Trump habla de petróleo, no porque se lo quiera quedar, porque hay que decir algo. Estados Unidos, gracias a los recursos no convencionales, va a ser en 2030 exportador neto de petróleo y de gas, si no necesita petróleo. A ver, perdóname, Rubén. No, yo sé que tú no lo has dicho en el sentido de apropiarse. No, en absoluto, porque además Chevron es el único operador legitimado por Maduro para operar el petróleo de PDVSA. O sea, es Chevron. Y además le prorrogaron esas concesiones hasta el año 2035 de forma muy reciente. Por tanto, no es esa la cuestión. PDVSA se está cayendo a trozos. En las instalaciones, la mayor parte de los ingenieros de petróleo de PDVSA están trabajando en los Estados Unidos. Se fueron porque veían que se lo estaban llevando a piezas, o sea, han destrozado PDVSA, la han robado, la han saqueado. Claro, si el único que puede salvar eso es Estados Unidos. Pero no me pareció en el discurso político de Trump y Marco Rubio el otro día, para mí era innecesario repetir una y otra vez, para mí. Quizás para ellos en Estados Unidos les parece muy bien y les encanta que hablen de los, pues eso, American First, y todo el día American First. Es que para mí no es American First, para mí es Freedom First, Rights Human First, para mí. Pero es que no Oil First. Pero es que Oil First, en el caso de Venezuela, es fundamental para que Venezuela sea próspera, se desarrolle y también todos los inmensos recursos naturales que tiene. No te lo discuto. Es que o se recupera la industria petrolífera de Venezuela o aquello no avanzará, y esto es lo que va a hacer Estados Unidos. Y ya ha dejado Marco Rubio muy claro que por supuesto que Estados Unidos está interesado en el petróleo de Venezuela, está interesado en que el petróleo de Venezuela financie la reconstrucción de Venezuela. Claro. Porque lo que no va a hacer Trump es poner dinero de los americanos en financiar una reconstrucción que se puede financiar con el petróleo venezolano. Y además, es que esta cuestión del petróleo, pero ¿acaso China, la República Popular, Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua no han succionado de manera infame el petróleo de Venezuela? Es que hablamos como si solo Estados Unidos tuviera, no digo en esta tertulia por supuesto, intereses económicos. Pero si Venezuela ha estado en manos de una narcodictadura al servicio de la República Popular de China, de Rusia, financiando y sosteniendo las dictaduras de Cuba y la terrorífica de Nicaragua, que tiene 2 etapas, 80, 90, 2006 hasta la actualidad. Pero es que, claro, el petróleo es un elemento fundamental y habrá petróleo y libertad. Yo no he dicho Freedom que no, pero and oil. a usted, que es un especialista en esos temas, ¿no le sorprende que estos que están todo el día contra Putin ahora se alinean con Putin? Claro. El criminal. O sea, es un criminal de los guerra. Que están con Putin, ya se ve quiénes están con Putin. Y es importante, Julio, hacer un matiz, porque todos estos zurdos, todos estos comunistas, ahora todos están preocupados del derecho internacional, que están ahora muy preocupados. Tratan de comparar a un criminal de guerra como Putin, que invadió sin ningún provocación previa un país, llevando a la guerra de 3 años a ese país, Ucrania. Aquí lo que ha habido es una reinstauración, o va a haber una reinstauración de la democracia y la libertad. Y algo muy importante, desde la llegada de Trump al poder y del auge del patriotismo a nivel mundial, si os fijáis, en el cono sur, lo que se están acabando son las cleptocracias. Porque Venezuela antes no era una narcodictadura, pero era una cleptocracia, al servicio de los partidos de izquierda y de derecha. Pero ahora, con el auge del patriotismo, se acaban las cleptocracias. Bukele no roba, Milei no roba, Kast no roba, Noboa no roba, Corina Machado no va a robar. Las cleptocracias se acaban y entonces la prosperidad, la libertad, los derechos humanos. Entonces, por el auge del patriotismo comandado por Donald Trump, fijaros esa bala
que pasa a milímetros de terminar su vida. Es increíble Ahora al mediodía cómo el futuro comparece- depende de ¿Cómo cosas. cambia? Ahora comparece el señor Maduro a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde en el Tribunal de Nueva York. Que será a las 7 en España. Ante un juez de 92 años, por cierto. Sí, es 92 Alan Weinstein, creo que se No lo llama, y fue nombrado por Clinton. Y bueno, Sí, sí. y luego has Bueno, mencionado... pudo ser nombrado por Roosevelt. Es un, El es un- primero, no el segundo. es un juez un tanto Franklin progre. Delano. No, el anterior, tuvo un Roosevelt anterior. Y has mencionado algo muy interesante que me gustaría destacar, Julio. Para todos los que somos anticomunistas, ayer, ahora y siempre, la caída del régimen cubano va a ser una Bueno, realidad. eso es una fiesta. Va a Eso ser sí que es una glorioso, fiesta. porque una de mis némesis de toda mi vida es Fidel Castro, y lo fue Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Y lo sigue siendo. A día de hoy es Díaz-Canel y el asesino de Raúl Castro. La gran noticia que os traigo es que tanto los regímenes, las dictaduras terroríficas de Nicaragua, dirigida por un violador de menores y genocida contra los indios misquitos, año 85, exterminó a los indios misquitos en Nicaragua, Daniel Ortega, esto hay que recordarlo. Y la interminable dictadura cubana, gracias a Donald Trump, van a terminar en el mandato de Trump, y como ha señalado Trump, y tú has recogido, Julio, está muy pronto la caída de Cuba, porque Donald Trump actualiza la doctrina Monroe y va a alinear el continente americano en los valores de la libertad y la prosperidad y el patriotismo, poniendo el acento en el fin de las cleptocracias. Aquí se ha acabado el llegar al poder para Y robar. ojo, que todavía faltan 15 días para que se cumpla el primer año de mandato de Trump en la Casa Blanca. sí. Es que no lleva un año. Sí. ¿Sabes lo que Parece le ha que fue- pasado? Sí. Oye, igual que Mariano. Sí, más o menos. Muy parecido. Pero lo que le ha pasado a Donald Trump, que decimos, ¿qué diferencia? Su primera legislatura tuvo unos grandes resultados económicos. ¿Qué diferencia en política exterior? Es que la primera legislatura de Donald Trump se produce lo que yo llamo la trampa de Ike. Eisenhower, cuando llega al poder después de la Segunda Guerra Mundial, de ser jefe de Estado Mayor, él decía, hágame esto, dame aquello, y veía que no sucedía nada. Era porque era preso pues, de los mecanismos políticos. Y en esta segunda legislatura Donald Trump se ha liberado de todas estas cuestiones políticas, del pantano, porque han hecho los nombramientos adecuados, han provocado las dinámicas adecuadas. Y llevamos menos de un año y ya tenemos unos resultados en política exterior y en política global asombrosos. La cuestión de Israel en Oriente Próximo, la ampliación de doctrina Monroe en el continente americano ¿Está para la usted- prosperidad y la libertad. Está usted apuntando a algo que yo creo que es fundamental para entender cuál es la estrategia de Trump en Venezuela. Trump encara la transición en Venezuela teniendo muy en cuenta su propia experiencia, que llegó en 2016 a la presidencia y tenía el cargo, pero el poder no lo tenía en absoluto, y eso, claro, es un desastre, ¿no? Pausa publicitaria y lo comentamos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para la remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Consigue eliminar esa grasa localizada o tensar esa piel flácida que tanto te trae de cabeza, de piernas, brazos, glúteo o abdomen con Endolit. En una sola sesión y sin postoperatorio. Infórmate en la consulta de la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira, Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. En Radio Libertad tienes lo mejor del Toro Televisión. Al mediodía, la fuerza de Dando Caña, con análisis sin censura. Por la tarde, la actualidad vive en la redacción abierta.
Y al final del día el gran debate, el gato al agua, el más valiente. Radio Libertad y el Toro Televisión, la información que importa cuando importa. Radio Libertad también es el Toro Televisión. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Radio Libertad te desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, comentábamos antes de la pausa que Trump tiene muy clavado en el corazón todo lo que a él le ha pasado personalmente. En 2016 llega al poder y entonces ha sido elegido presidente de los Estados Unidos. Así que ocupa el puesto de presidente de los Estados Unidos. Y nada, porque quien tenía el poder, ¿quiénes eran? Todos los funcionarios del Partido Demócrata incrustados en la administración a lo largo de decenios, todos los funcionarios de la parte del Partido Republicano anti-Trump incrustados en la administración desde hacía decenios, y entonces entre unos y otros le hicieron la vida absolutamente imposible, filtrando todo lo que hacía, manipulando cosas, dando carnaza a los medios con informaciones falsas, boicoteando sus iniciativas legislativas. Vamos, no le dejaron gobernar en esos 4 años y de hecho prepararon el terreno para lo que fue, bueno, en mi opinión, un auténtico golpe de Estado electoral en 2020. Pero bueno, el caso, no le dejaron gobernar, a pesar de que era el presidente, y la prueba de que era el presidente nominalmente, pero no tenía el poder, la tenemos en que se atrevieron a cancelarle la cuenta en redes, lo cual quiere decir que había alguien que tenía más poder que Trump, porque si no, no le puede cancelar la cuenta en redes. Bueno, pues Trump sabe eso y sabe que no puede coger y decir, y ahora Edmundo González, ¡hala, presidente! Dices, sí, ¿y qué? Todos los policías son chavistas, todos los jueces son chavistas, todos los fiscales son chavistas, todos los militares son chavistas, todos los funcionarios son chavistas. No podría mandar. O sea, hay que hacer una transición y han elegido el modelo español, que sea el propio régimen el que se haga el harakiri. ¿No? Bueno, ya lo eligieron ellos la otra vez, ¿no? Sí. El de aquí. Sí. O sea, estarán replicando su estrategia, me imagino. Bueno, es que es una estrategia inteligente, reconocerá usted. Es que no hay otra, a lo mejor, ¿no? De un día para otro no puedes poner a nadie, ni a Edmundo, ni a Leopoldo, ni a Corina, ni a nadie. No puedes poner a alguien que presida un régimen que no es el suyo, o que está contra ella, contra él. Y eso le pasó a Orbán, la primera vez que gobernó, que presidió, estuvo 4 años una legislatura, y él lo dice él. Dice, yo presidí, pero no goberné, perdí las elecciones, y luego me preparé para volver al poder. Me preparé escribiendo leyes, estando en la oposición y dejándolas redactadas, hablando con empresarios, con académicos, teniendo ya tejida una red de think tanks, una red de instituciones para el primer día de gobierno, cuando recuperase el poder, que sabía que lo iba a recuperar, empezar a aplicar leyes desde el minuto 1. Leyes sabiendo que iban a estar financiados esos proyectos porque había gente dispuesta a colaborar con el gobierno y a hacer asociaciones público-privadas. Y ahora, después de décadas de Orbán, él dice que más o menos los medios de comunicación más o menos todavía están 50-50 en Hungría, que todavía las universidades más o menos están 50-50, pero ha podido hacer un cambio en el país como ningún otro, y de hecho ha sido el único que no ha firmado la carta infame que ha hecho la Unión Europea, que claro, ¿cómo se le ocurre a Estados Unidos, a Trump, atacar un sábado por la mañana?
la Unión Europea, hasta el domingo por la noche, no ha tenido tiempo de decidir qué opinión tenía. Y claro, ¿cómo iba a saber la Unión Europea? Si es que, decía antes Rubén, la política internacional es política real. ¿Cómo va a saber la Unión Europea lo que iba a hacer Estados Unidos? ¿Estados Unidos cómo le va a contar un secreto a 27 tíos? Es imposible. Bueno, es que ni a 27, ni a ninguno de ellos individualmente, salvo en todo caso a Orbán y a Meloni. En otro momento, a lo mejor... Nawrocki de Polonia. ¿Eh? Nawrocki de Polonia. Sí, pero quien está en los órganos es el ministro de Asuntos Exteriores polaco, que depende del primer ministro. Claro, Meloni, por cierto, estaba aquí con Abascal, Santi Abascal comiendo en su casa y paseando por Madrid tan ricamente. Con un mini. Con un mini, tiene mucha gracia. Las relaciones exteriores... ¿No decían que se había roto Abascal con Meloni? Que ya no se hablaban y que se había ido al otro grupo. Yo creo que van a iniciar una campaña de boicot a Mini. Sí, qué curioso, ¿no? Qué triste tiene que ser, ¿verdad? Ser Feijóo, tener un coche eléctrico y de copiloto a González Pons, mientras Santiago Abascal en un Mini, que da un buen rollo tremendo ese coche, con Giorgia Meloni de piloto. Entonces, bueno, es lo que intentan decir, ¿no? Las relaciones exteriores de España las lleva Santiago Abascal. Es quien habla con Trump, con Meloni, con Orbán, con Netanyahu, con Milei, con Kast, mientras Feijóo habla con González Pons en las boleras donde se venden sus cuentecillos porno, habla con algún ya abandonado a su suerte que quede por ahí del Partido Popular Europeo en Europa, y tienen una foto ahí ya que ha envejecido ya fatal con Donald Tusk, pero de la época anterior, no de la época nueva. Tiene otra foto peor con el Partido Comunista Feijóo, Chino, que es levantándose en el Congreso para aplaudir a Petro. Ah, por cierto, un saludo a Almeida, por favor. ¿Quién le dio la llave de oro a ese terrorista de Petro? Almeida del Partido Popular. En el Congreso se refrendó todo aquello. El único partido que se opuso a todo salió y no fue al homenaje a Petro. Vox, que lleva las relaciones exteriores de nuestro país. Por eso, pues cuando Santiago Abascal sea presidente del gobierno, algo que es inminente, pues la cuestión exterior está resuelta de salida, porque ya tiene todas las relaciones necesarias con todo el poder fáctico del mundo. Pero Rubén, has dicho una cosa que yo te la tengo que discutir. Las relaciones de España todavía no las lleva Abascal. Lleva unas relaciones internacionales suyas y de Vox estupendas y con más fuerza y con gente más presentable que las que tiene el Estado, pero por desgracia la lleva Sánchez y Álvarez. Las relaciones, el papel de España en el mundo es vergonzante. Si no nos se refería a la posición. Si no nos va peor, es porque Santiago Abascal tiene unas relaciones exteriores extraordinarias e impecables, y todos los desmanes de este gobierno de criminales son... Santiago Abascal dice, esto no es España, esto no son los españoles, esto es un gobierno de criminales. Claro, pero no le imputemos las relaciones del gobierno. No, me refiero Pobre. Que en la práctica el que se relaciona con los poderes fácticos del mundo es Abascal. Porque aquí viene Giorgia Meloni y va a ver a Abascal, no al criminal de la Moncloa. Pero por desgracia pagamos el no tener el tener un gobierno como el que tenemos en el papel de España en el mundo. Y hablabas antes de la doctrina Monroe. Yo, la verdad, no la voy a aplaudir, la doctrina Monroe, que nos costó a la larga Cuba, Puerto Rico... He dicho una actualización de la doctrina Monroe. Bueno, la elección en este momento la tienes que hacer entre apuntarte al bando de Trump o al de los chinos. El PSOE y la izquierda radical está apuntada al de los chinos por razones obvias, pero son lo mismo. Y el PP... que tiene un convenio con el Partido Comunista Chino. Y los que estamos en el lado de la libertad estamos con Trump, chico, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que la doctrina Monroe es una actualización. Claro que la doctrina Monroe viene del presidente Monroe del siglo XVIII y luego fue aplicada por McKinley y por otros presidentes. Pero la doctrina Monroe que está llevando a cabo el presidente Trump no tiene esa connotación en clave exclusiva de interés nacional de Estados Unidos. Es una promoción de libertad, prosperidad, patriotismo, orden en el continente americano, para alinear el continente americano, donde los intereses nacionales de Estados Unidos, claro, tienen una representación, pero también esa prosperidad y esa libertad en los otros actores del continente les favorece a ellos. Y lo acaba de decir Julio, es o Estados Unidos o la República Popular de China. No. Claramente...
Y hay un Estados aspecto Unidos de América. y hay un aspecto que no debemos olvidar, que es el de la demografía y la evolución a futuro. ¿Quién es el que va a actuar de virrey en Venezuela durante estos meses de transición? Un señor que se llama Marco Rubio, es decir, que es hispano, es descendiente de españoles, cubano-americano. Al final, esa doctrina Monroe de Estados Unidos dice, no, este hemisferio es competencia mía, no os metáis aquí nadie, pues eso, inevitablemente, la demografía va a hacer que Estados Unidos sea cada vez más hispano, con lo cual pues se va a producir una cosa curiosa, que es la reinstauración del Imperio Español, pero con capital en Washington. En Miami, ¿no? O en Miami. Que ya ocurre un poco así. Hombre, sin duda, el peso de lo hispano en Estados Unidos va a ir a más y veremos un presidente hispanohablante. Si no en 4 años, en 8. Sí, posiblemente. O en 12. Pero sí. Eso va. Y el voto hispano giró y ha sido muy influyente en el papel, en la victoria de Trump. El voto hispano se ha derechizado, por decirlo así, si es que todavía se separa derechas e izquierdas. Que eso, ahí el papel de Europa y lo que ha ocurrido muestra muy bien la ruptura del eje derecha-izquierda y como todavía en Europa seguimos con el rollo de la derecha, la izquierda y no sé qué, cuando esto ya va de otra cosa. El mundo ha cambiado y Trump lo confirma cada día. El patriotismo se está imponiendo, que en Extremadura el 60% de los votos ya no vayan a partidos que en teoría son contrarios al PSOE, y meto ahí al PP en esa teoría. Vox es evidente. Una teoría arriesgada. Bueno, era el que gobernaba. Estamos en Navidad, venga, concedámoslo. Hoy los Reyes Magos, Eso, que mirad lo que nos han Partido de traído. Kamala. Yo luego te diré lo que quiero, les he pedido a los Reyes Magos. Este año les he pedido así una cosilla. No, ya dilo, Julio. ¿Sí? Ya lo digo ya. Por favor. No, les he pedido una licencia bancaria. Sí, porque sí, he visto que los bancos españoles le piden un crédito al Banco Central Europeo, se lo da al 2%, el dinerillo, y viene aquí el banco y te lo presta al 8, al 9, si es una hipoteca al 5, y con ese 2% va haciendo de margen. No es mal negocio. Oye, Claro. Un 2% de cientos de miles de millones. No es un 2, es un 200% lo que le sacan, era una broma. No, lo de claro. No, es que están, claro, el Banco Central Europeo te da el dinero al 2%. Y tú vienes aquí, no, es que ni te mueves del sitio. Coges y haces bono español a 10 años, el 4. Pues te compras bonos a 10 años al 4. Me está usted recordando a un amigo mío que trabajaba en el sector bancario, precisamente en temas de inversiones bursátiles, y me decía, no, hay un tío en Singapur al que cada vez que le llamo, por descolgar el teléfono, nos cobra 4.000 euros. Eso, para empezar, por descolgar el teléfono. Y a partir de ahí, pues ya, dependiendo de la labor de consultoría y tal, pero descolgar. Así que como te equivoques y llames al número equivocado, la Bueno, en fin. Estamos hablando de que la Unión Europea ha tardado día y medio en tomar postura con lo de Trump. Lo de la Unión Europea... ¿Y Repsol ha dicho algo? No, porque tiene ahí, es el único el último que metió ahí no sé cuántos millones. No, de inversión. Telefónica metió. Telefónica. Y de hecho ha dicho que iba a meter más dinero. Lo que pasa es que si ahora cae el gobierno chavista... A ver, ¿qué va a hacer? Tú te compras un apartamento en primera línea de playa, ahí en las mejores playas de Venezuela, y me decía ayer un buen amigo, por 30.000 euros o dólares, un apartamento de 200 metros cuadrados en primera línea de playa, ático, 30.000 pavos. Lo que pasa es que de momento incluye derecho a celda de castigo en cárcel chavista. Entonces sí, ya, pero cuando bajen la oferta... En la isla de Santa... ¿Cómo se llama? Santa Margarita, ¿no? La Isla Margarita. O Isla Margarita, parece que ahí las oportunidades de inversión empiezan a ser escandalosas. Bueno, oye, si se estabiliza Venezuela, es un buen sitio, ¿eh? Es un país maravilloso. Es que va a empezar a fluir la inversión extranjera de los países más bonitos del mundo. En Venezuela, la moneda se ha depreciado más de 1.000.000%. O sea, tenías 1.000.000 de pesos venezolanos, pues ahora tienes uno. Porque le han quitado 6 ceros. Como el marco alemán después de la Primera Guerra Mundial. Allí se compra con carretillas. El dólar eran 330 bolívares por dólar antes de que trincaran a Maduro,
y a las pocas horas estaba 900 bolívares por dólar y ahora debe estar en torno entre 600 y 700 bolívares por dólar. No, pero una compra allí normal es de cientos de miles de bolívares. Comprar algo son cientos de miles de bolívares. Es una destrucción de la economía la que ha llevado el chavismo. La República de Weimar. Una auténtica locura lo que ha sucedido allí. Y duele, ¿no?, ver cómo hay gente, malvados, de alma, mente y corazón, que respaldan a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, a Fidel Castro, que han triturado Venezuela y han triturado Cuba. La situación en Venezuela, la pensión media es $1. Fin, creo que ya está todo dicho. Si una persona que ya no tiene a lo mejor esa capacidad para trabajar recibe $1, y $1, bueno, es que no puedes comprar nada directamente en Venezuela. Sí, y estamos hablando de un país que nada en petróleo, o sea, las mayores reservas del mundo. Don Luis, y en recursos naturales, ¿qué dices? Solo tiene petróleo, bueno, solo. Tiene tierras raras, oro, minerales preciosos, gas. Es que por eso Venezuela, en un periodo de 4 años, sin la cleptocracia de por medio, va a ser un país del primer mundo plenamente. Recordemos la renta per cápita que tenía Venezuela durante el siglo XX, en los años 60, en los años 70. Ahí llegan ya esos periodos de cleptocracia y el chavismo es el rejón de castigo. Pero Venezuela con esos recursos naturales, y es que además tienen mano de obra cualificada. Si tiene recursos naturales, mano de obra cualificada y posibilidades como las que tienen de manufacturación, pues es que lo tienen todo. El problema del mundo subdesarrollado es que no tienen ni mano de obra cualificada, ni tienen plantas de manufacturación. Aquí te encuentras en los restaurantes españoles camareros venezolanos con la carrera de medicina, con la carrera de ingeniería, gente enormemente preparada y que ha tenido que huir allí, bien por la persecución, bien por la absoluta el hambre, la miseria, o bien por ambas cosas, claro. Pero si es que en Venezuela, un país que das una patada y hay recursos naturales, durante el chavismo ha habido etapas donde se han alimentado de mango y de perros. Pero ya perros por subsistencia. Es que por eso es tan grave la posición de estos gilipollas. Totalmente. Porque son unos canallas que critican desde el derecho internacional la posición de Trump y Marco Rubio. Pero ¿qué me estáis contando, hombre? Pero es que ¿qué haríais para salvar a un pueblo? ¿Qué haríais para salvar, para que no mataran a la gente indiscriminadamente y con tanta violencia, con tanta injusticia? Nada, pues no harían nada. Lo único que harían es proteger al matón. O sea, es que son lo más cobarde del mundo. Yo, de verdad, no quiero ser de esta Europa, no quiero. Es que nunca es el qué, siempre es el quién. Imaginemos que de repente Xi Jinping entre una noche sus Delta Force si tuviese en Israel y se lleva a Netanyahu. Imaginemos algo tan extremo como eso. ¿Se estarían quejando del derecho internacional? ¿Hablarían de la soberanía? No, claro que no hablarían. Por supuesto que no. La soberanía de los venezolanos les importa un carajo. Llevan 25 años la soberanía de los venezolanos subyugada y secuestrada por un grupo de narcotiranos y no han dicho nada. Porque la soberanía de los venezolanos no solo se quita desde fuera, también se quita sobre todo se quita desde dentro. Y se ha quitado desde dentro todavía. No han podido votar han podido votar y ha dado igual lo que han hecho. No. Se han tenido que ir de su país. Dentro de su país no pueden hacer nada, porque aparte no son solo la prensa, los jueces, los militares. Medio país son comisarios políticos que te están vigilando día y noche y que no tienen ningún problema en pegarte un tiro impunemente si estás en contra del régimen. Todo eso, que es desde dentro, esa soberanía secuestrada, nunca ha sido denunciada por estos niños de papá que ahora sí manifiestan aquí en defensa de un tirano comunista y narcotraficante. Pero es que a día de hoy en España sigue habiendo partidarios de un asesino como Fidel Castro. ¿Cómo no va a haber partidarios de otro asesino como Maduro, otro asesino como Hugo Chávez? Es lamentable, ¿no?, el apoyo que reciben las narcodictaduras y las dictaduras comunistas. Y ahí es necesario por completo esa política interior, esa política exterior de Donald Trump, porque tiene el poder para impactar en el entorno y terminar con las dictaduras comunistas,
del continente americano. Y claro, ¿cuál es el miedo que tienen todos estos? Pues que las cosas funcionan cuando se aplica el patriotismo, el sentido común y el socialismo, y lo woke se radican. Y ahora se va a ver en Venezuela la prosperidad, y cuando caiga la dictadura cubana se va a ver el caso de Cuba. Es más complicado porque no tienen recursos naturales. Están en Venezuela y sin Venezuela, Cuba. Claro, y son 70 años de dictadura brutal. El caso de Cuba es más complicado de reflotar que el caso de Venezuela. Cuba va a llevar décadas. El caso de Venezuela es un caso de 4 años. Poner ese país a un nivel de primer mundo absolutamente. Y destino, por supuesto, como ha mencionado Julio, para poder ir, invertir, vivir en paz y en libertad. Por cierto, y hablando de derecho internacional, el presidente legal y legítimo de Venezuela es Edmundo González. Evidente. Y ha apoyado la intervención para liberar su país. Por tanto, ni derecho internacional, ni cuentos chinos, nunca mejor dicho. Su presidente legal ha apoyado la intervención de Estados Unidos, ha solicitado la intervención de Estados Unidos para reinstaurar la democracia en Venezuela. El acto de Estados Unidos es plenamente legal. Se ha detenido a un narcotraficante, a un genocida, a un asesino y a un torturador. Pues ya está. Estamos hablando, según dice el indictment del juzgado de Nueva York, estamos hablando de que transportaban 200 toneladas de cocaína semanalmente. Más. Así es. Y fentanilo, porque allí tienen las fábricas para los productos que necesita el fentanilo. El régimen venezolano, como el régimen cubano, es veneno en todos los sentidos para el continente americano. Y ese veneno... Y para España, ¿eh? Bueno, por supuesto. Que cae, a mí que es que va a una ser de las cosas erradicado. que más me fastidia es que los seres humanos tenemos una memoria de pez en muchas ocasiones. Entonces, yo invito a la gente, aprovechando que Twitter tiene un sistema de búsqueda excelente, donde en búsqueda avanzada puedes ver todo lo que se ha escrito en determinadas fechas por parte de determinadas cuentas. Yo les recomiendo que pongan Venezuela from LDP sin complejos y seleccionen el rango de fechas que va del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014, porque yo estuve narrando en Twitter todo lo que era la represión. Y resulta muy interesante ver cómo, por ejemplo, 4 de abril de 2014, la policía, los estudiantes que protestaban en la Universidad Central de Venezuela, no solo les corrió a golpes, sino que además les desnudó de arriba a abajo y les mandó a correr por el campus, o sea, la humillación sexual. 27 de marzo de 2014, una periodista embarazada al disparar los matones asquerosos del chavismo contra un grupo de manifestantes en Venezuela, una periodista embarazada asesinada por los matones repugnantes. Tienen ustedes ahí crónica de cómo las manifestaciones se extendieron por todo el país en 2012, en 2014, cómo las imágenes que se filtraron de las torturas terribles, opositores desnudos colgando del techo mientras les golpeaban, cuerpos por el suelo de opositores desnudos y muertos. Haciendo peleas de gallos sobre sus cuerpos. Peleas de gallos sobre sus cuerpos. Terribles. O sea, ha sido, o sea, torturas en el helicoide dando con palos eléctricos en los testículos a los opositores. Ay, mujeres... pobre, pero han sacado a Maduro, es que no te das cuenta. Dicen que lo han secuestrado. Sí. Aquí el único que ha secuestrado, violado y matado es el asesino de Hugo Chávez. Oh, qué pena tu mausoleo por los aires. Bueno, él está en el infierno, ya da exactamente igual. Y el asesino de Nicolás Maduro. Y el helicoide a día de hoy sigue funcionando. Exacto. Eso es importantísimo. Y mientras a mí, en la Universidad Complutense, me prohíben... ¿Tienes compañeros en problemas, seguramente? Bueno, Rubén, mientras te reto. a mí me ¿Por qué prohíben... no hacemos una conferencia en tu universidad? La vamos a hacer cuando Yo voy. gane la Yo quiero demanda... ir.
quiero ir. Lo vamos a hacer, pero si es no que me tienes que retar, si es un placer invitarte. Sobre el secuestro de... No, pero mientras a mí me prohíben hablar, un profesor de mi facultad, Juan Carlos Monedero, daba una conferencia en muy recientes fechas en el Helicoide. ¿Os imagináis que yo hubiera ido simplemente a dar una conferencia a Israel? Lo que habrían dicho de mí, que por cierto, estaría encantado de ir, ahí lo dejo. Reto a la embajada de Israel a llevarme porque estaría encantado de ir. Pero, ¿os imagináis lo que habrían dicho? A mí me da exactamente igual, porque de mí ya fijaros lo que dicen y no dicen. Pero hemos tenido un profesor de mi facultad dando una conferencia en el Helicoide hace muy pocas fechas. Un centro de tortura monstruoso. ¿Estaba ahí este tío? Claro, dando una conferencia, hará un año yo creo más o menos. No sé si llega. Y por supuesto participando en la farsa electoral de Nicolás Maduro. Es una auténtica vergüenza lo que está sucediendo en la Universidad Pública Española. Señora Ayuso, en la Universidad Pública Española no hay libertad de expresión, en la Universidad de Madrid no hay expresión. No hay libertad. Y tenemos un profesor que ha ido al Helicoide a dar una conferencia. Es una auténtica vergüenza. Y, por supuesto, Luis, como sabes, ha interpuesto una demanda con el apoyo de los servicios jurídicos de Vox, comandados por Marta Castro, contra la Universidad Complutense. Y esperamos que durante el mes de enero tengamos la sentencia favorable. Y, por supuesto, que vamos a ir a la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Podemos hacer el programa, Luis, en directo? Por supuesto que lo vamos a hacer. Sería una posibilidad, ¿no? Bueno, perfecto. Venga. Conoceréis a la decana y a su equipo decanal, maravillosos, censores comunistas de primera línea. Estarán ahora compungidos todos ellos. Preocupados, pero también compungidos y tristes, porque el asesino de Maduro, su amado Nicolás Maduro, pues ha caído y van a caer todos. Y no te cuento cuando caiga Cuba. Ya supongo que debemos tener la facultad empapelada. Van a quedar libres plazas de profesores, me imagino, en la facultad, si cae de verdad todo. No creas, no creas. ¿No? El rastro del dinero no va a llevar a... Bueno, yo estoy viendo, como les decía antes, los mensajes que yo mismo puse con las protestas venezolanas entre 2011 y 2014. Bueno, estoy viendo 27 de febrero de 2014. Parlamento Europeo aprueba por 463 a 45 una durísima condena del régimen represor venezolano. Eurodiputados de PP y de PSOE condenan el genocidio y la brutal represión en Venezuela. 2014, 27 de febrero. ¿Qué hicieron después de eso? Y después de eso Maduro falsificaba 2 elecciones presidenciales sucesivas. Pues cerdear para convencer a la oposición de que siguiera dialogando con ese al que ellos mismos acusaban de genocida. Son unos canallas, esta política europea. ¿Qué hizo la Comisión Europea, don Luis? Y el Parlamento, por la Comisión, poner a Borrell de jefe de la diplomacia europea, que es el que se dedicó día y noche a decir que había que negociar con la tiranía venezolana, que había que sentarse a hablar con ellos para y ahora tienen la desvergüenza de abrir la boca para decirle a Trump lo que tiene que hacer. Pero callaos, por favor. Silencio, pausa publicitaria. Silencio. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Cuando depositas plástico, metal y bricks dentro del contenedor amarillo, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Colaboran Ecoembes y el Ayuntamiento de Madrid. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid.
Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. En Radio Libertad tienes lo mejor del Toro Televisión. Al mediodía, la fuerza de Dando Caña, con análisis sin censura. Por la tarde, la actualidad vive en la redacción abierta. Y al final del día, el gran debate. El gato al agua, el más valiente. Radio Libertad y el Toro Televisión. La información que importa cuando importa. Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, seguimos aquí celebrando esa caída del régimen de Maduro y yo no sé qué celebrar más. Es una broma, evidentemente lo celebrable es que caiga el dictador asesino y torturador, pero confieso que la parte mala de mí está disfrutando muchísimo con los lagrimones progres, viendo cómo Podemos acaba de presentar en las Cortes de Castilla y León una moción donde dice que temen que Donald Trump interfiera en las elecciones de Castilla y León. Y yo ya lo estoy viendo. Sí. El portaaviones Iwo Jima con allí grupos de asalto para secuestrar al kiosquero ese que tiene kiosco, Podemos. La Delta Force entrando por la noche en el kiosco, lo estoy viendo. ¡Que se lleva las chuches! Tienen controlado el kiosco. El kiosco en estos momentos es objetivo de seguridad nacional de Estados Unidos y el satélite lo tiene 24/7, la entrada y salida del kiosco. Bueno, en fin. Son unos desequilibrados, unos enajenados, unos malvados. Es una auténtica locura. Bueno, estaban diciendo que si querían secuestrar a Pedro Sánchez. No, o sea, Pedro Sánchez no lo tiene que secuestrar nadie. Pedro Sánchez, cuando Vox gobierne, tendrá un juicio justo en España y probablemente otro en Estados Unidos. Si por juicios justos no va a quedar. Él y Zapatero tendrán un juicio justo en España y luego los países que lo requieran pues también tendrán su ocasión de juzgar justamente a Pedro Sánchez, a Zapatero y a todos estos gerifaltes socialistas que se han lucrado del horror y del sufrimiento de los pueblos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, porque con todos ellos este gobierno tiene inmejorables relaciones como gobierno y a nivel particular de muchos de sus miembros. Tenemos que recordar que para nuestra eterna vergüenza tenemos una vicepresidenta del gobierno, una miserable, que adora a Fidel Castro literalmente. Y tenemos gerifaltes socialistas que tienen que explicar sus gravísimas conexiones con las narcodictaduras del mundo. Bueno, hoy empieza, ¿no? Y con suerte el juicio, por lo menos a Zapatero, será en Nueva York. Hoy empieza ya a declarar Maduro. Sí. Y a lo mejor de ahí sale, si no han contado ya todo lo que tienen que contar, sale también causa contra Zapatero. ¿Sabes lo que les duele a estos socialistas tipo Zapatero, Bono, Sánchez? Que se ha acabado el tinglado de República Dominicana. Porque con el alineamiento del continente sur, allí no te vas a poder refugiar. Los sitios de refugio empiezan a ser muy escasos. Bielorrusia, Corea del Norte y que nadie se crea que Rusia los quiere a todos. Turquía en este inseguro momento. Para ellos. Han metido mucho oro ahí dentro. Pero es muy seguro. Turquía es un país donde tu vida corre peligro. Hay que desvelar, el secreto bancario no tiene pase. Es que no tiene un pase.
Pero ¿cómo es posible que se muevan miles y centenares de miles de millones en el mundo de la droga, de las armas, del tráfico de personas, de órganos, de la prostitución? ¿Cómo es posible que se muevan esas cantidades de dinero y que no se pueda desvelar dónde está ese dinero, por dónde pasa, cómo se mueve? ¿Cómo es posible? O sea, que es que una señora de 70 años para abrir una cuenta le pasan por un compliance en cualquier banco español y le piden hasta la camiseta, pero ¿de qué estamos hablando? Pues si mueven el dinero como les da la gana, y ahora con las criptomonedas, o sea, por favor, tómense en serio eso. Es que en Estados Unidos hay varios estados que son paraísos fiscales. Varios de los estados de Estados Unidos son paraísos fiscales. Delaware. O sea, por ejemplo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Irlanda, ¿cómo es posible Irlanda? Que ha pasado de un PIB per cápita de $16.000 a 83.000 y tener el PIB per cápita más alto de la Unión Europea solo por un tema fiscal, aparte de haber entregado sus principios y valores. Claro que Irlanda ya no la conoce ni la madre que la parió, pero ¿cómo es posible? El tema de la banca y de tal, aquí se tiene que saber de quién es el dinero, dónde está el dinero, y por supuesto hay que hacer que la gente que tiene dinero de forma legal lo puedan usar de forma legal, lo puedan consumir en sus países y puedan generar empleo, inversión, puedan retirar dinero, ingresar dinero. Y no tengan que marcharse del país por el hecho de tener dinero. ¿Pero qué es esto? Pues lo que hay que demostrar es que es legal, pero si lo han ganado legalmente, lícitamente y correctamente, que lo tengan donde les dé la gana. Y sobre todo que se queden en España si es posible e inviertan en España. Pero para eso hay que remover el infierno fiscal que padecemos en España. Es de locos. Es un expolio, hombre, es una confiscación. El infierno fiscal que vivimos en España, en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid. A mí me acaban de robar... ¿En Venezuela del chavismo a comprarte un piso en el Barça de la Banca? No, ahí te ayudan fiscalmente. Ah, no, claro, Lady Madrid, claro, es otra historia. A mí me acaban, a ver si me podéis ayudar con esta cuestión, el alcalde de Madrid me acaba de robar casi 700 euros entre impuesto de bienes inmuebles por una vivienda que ya ha pagado todos sus impuestos varias veces y por la tasa de basuras. O sea, no sé, esto si voy a puedo ayudar a que te cobren el doble tranquilamente. Si por lo menos. Si llamo a Almeida, te van a ayudar. Yo me apunto, porque siendo usted del Barça se merece eso y más. Sí. Esto es una discriminación por razones deportivas extraoficiales. Se me ha caído un mito, don Rubén Herrero del Barça, por el amor del Me niego a que nacionalistas independentistas me roben el Barça. No me ha afectado tanto, puesto que se hace tiempo que don Luis del Pino es del Atlético de Madrid. Así que... Pero hay niveles. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero la radicalidad en el fútbol, yo no tenía a Antonio y a Julio por dos radicales. No, yo soy socio del Trujillo. Muy bien. Perfecto. Sí, el Trujillo. Julio, no habla de otra cosa que del Trujillo. Sí, no, llevaba todo el rato ahora hablándonos del entrenador, de la táctica del Trujillo en el último partido que estaba desolado. Entonces... Vivimos en un infierno fiscal, en un infierno circulatorio por cortesía y gracia del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Hay que recordar que este infame alcalde, el peor de toda la historia de España, tiene la ciudad sometida a un infierno circulatorio con una zona de bajas emisiones ya condenada por los tribunales, que la tiene que retirar. Alcalde, que tienes que dejar de cobrar las multas, que tienes que dejar de robar el dinero a los ciudadanos de Madrid. Y de paso a ver si limpia Madrid. Eso estaría muy bien. Bueno, pero no pensarás que lo vaya a hacer con la hipertasa de basuras que él mismo reconoce, no sabe cómo han calculado. Lo de peor alcalde... no, vamos a ver, o sea, que hemos tenido a Juan Barranco de alcalde de Madrid. No, es mejor que Almeida. Mejor que Almeida. Mejor que Almeida. Almeida hizo una cosa que no tiene tal. Si gano, quitaré en la zona de bajas emisiones. ¿Cómo se llama? Madrid Central, ¿no? Lo quitaré. Gana. ¿Lo quita? No. Dice que lo amplía. No solamente lo quita, sino que lo amplía. Cambia el nombre. Eso es ilegítimo. Ilegal. Es lo mismo que hizo Sánchez. Elector, sí. Lo mismo que hizo Sánchez. Nunca gobernaré con Bildu y con el PNV. Gobernaré con Bildu y el PNV. Son cosas diferentes, de distinta gravedad, cierto. Pero son la misma estafa, la misma mentira. Es decir, yo creo que eso se tendría que regular de alguna manera. Tú no puedes acceder al poder ganando unas elecciones con una mentira. Tendrás que justificar, tendrás que, no sé... Es un contrato. Claro, un contrato claro. importante.
pero es que les da igual. Sí, claro. Porque luego tiene la zona de bajas emisiones recurrida por Vox, ganada por Vox. Sigue cobrando multas de algo que está condenado en los tribunales, que no puede haber zona de bajas emisiones, que no puedes cobrar esas multas. Su tasa de basuras, la del Partido Popular, ellos mismos han reconocido que no saben cómo la han calculado y que, por supuesto, los cálculos son erróneos. Pero aún así, tienes que pagarlo. O sea, te están diciendo, esta tasa, este impuesto de salida es ilegal y nulo de pleno derecho, porque no sé cómo lo he calculado. Y cuando lo he calculado lo he hecho mal. No he tenido en cuenta ningún parámetro. Ha sido a la buena de Dios. Bueno, de Dios. Un alcalde que dice que abortar es un derecho, creo que ya está muy alejado de Dios. Importante este tema, que cuando presionado por Vox, porque es que si no, no hacen nada, se habla de un seminario sobre el sufrimiento que causa el aborto, el síndrome posaborto, y por no hablar del asesinato de un niño en el vientre materno. Y cuando esto es conocido, este cobarde, este tibio, vomitado, como dice la Biblia, vomitaré a los tibios, dice que el aborto es un derecho de la mujer. Y os quiero recordar que en esa línea Isabel Díaz Ayuso dijo que a una mujer de 16 años le diría niña. Aborta. Es inaudito el Partido Popular y cómo católicos siguen votando al Partido Popular. Hay que decirles a todos los sacerdotes que digan en sus homilías que no se puede votar siendo católico un partido abortista. Por el amor de Dios, vamos a ver, pero si el Vaticano, desde el Papa Francisco, está alineado, en fin, con algunas corrientes un tanto extrañas de pensamiento en el mundo occidental. Miren, en el tema de Trump el Papa ha estado correcto. ¿Qué ha dicho? Bueno, ha abogado por la paz, porque de todo tal, pero no ha condenado a Trump, no ha condenado el no sé. Ha estado correcto. Hombre, yo creo diferente al otro. Digamos que eso ya es mejor que lo que habríamos tenido antes. A eso me estoy refiriendo. Ahora, se me sigue quedando corto. Es decir, la Iglesia Católica venezolana denunció la represión del régimen muchísimas veces. Sí, pero últimamente el cardenal de Caracas no ha estado bien. Y la Conferencia Episcopal de Venezuela ha estado francamente mal. Pero es que la Iglesia, ahora parece que está guardando la corriente silencio. del modernismo y del liberalismo que nunca debió llegar a la Iglesia, llegó con el Papa Francisco, se ha instalado. Yo quiero recomendaros un libro muy bonito de alguien que advertía de esta situación. Carta a un católico circunspecto, de Marcel Lefebvre, cuando ya en los años 70 él hablaba de los peligros del modernismo. Pues yo le voy a recomendar otra lectura religiosa, la tercera carta del apóstol Sánchez a los militantes. Ha sacado otra carta a los militantes esta vez, con una característica que a nadie nos ha importado un soberano bledo que haya escrito la carta. No, las otras por lo menos organizaron un cierto revuelo mediático. Esta, pues tú te metes en los periódicos, están todos hablando de Venezuela tal, y luego allí ves en el país, allí al fondo, abajo, ves Sánchez en una carta a los militantes tal. Es decir, Sánchez ya ha entrado en esa fase donde ni siquiera interesa lo que tenga que decir. Ahí el anticipo lo ha hecho La Vanguardia, que es la primera siempre, tiene un especial olfato. Y en cuanto... En cambiar de amo. Bueno, vamos, hombre, desde Galinsoga, eso, madre mía, La Vanguardia española y de la Hons. No sabe lo que... Madre mía, eso... ¿Y ya le está atizando a Sánchez o qué? ¿Ya le está atizando a Sánchez? Bueno, ya están atizando a Sánchez, ya están hasta hablando medio bien de Vox. No me digas. Sí, pero... Luis, que está ocurriendo. En La Vanguardia. En La Vanguardia, macho, en La Vanguardia. A ver, La Vanguardia vive solamente porque le dan publicidad institucional y le compran 16.000 suscripciones en la Generalitat de Cataluña. Si no, La Vanguardia estaría cerrada. A ver si nos entendemos. O sea, no es que sean más listos que los demás, es que La Vanguardia es roba. Bueno, es que esto pues va todo así. Eso sí que es signo de que yo sigo La Vanguardia, tiempos. Me gusta seguirla. Primero porque hacen un periodismo desde el punto de vista técnico fantástico. Probablemente es el mejor periódico de España, para mí. Y eso no me importa nada decirlo porque lo siento así. Pero desde el punto de vista de la manipulación, bueno, es una cosa y tiene unos colaboradores del que flipas. Del mundillo ese, y ponen muchas cosas que no me gustan y tal,
Pero hay un medio online Sí. que me parece particularmente bien hecho, atractivo A ver. y muy original en la manera de tratar todo el tema de tipografía, fotografías, que es el nacional.cat. Excelente factura. A ver, vamos a ver si es antic, eso es la vanguardia. El nacional.cat es el digital más leído en Cataluña. Está Sí, en, no, en catalán y en español, y lo puso en marcha Josep Antic, que era un tío que fue director de La Vanguardia, que sale de La Vanguardia, bueno, que fue nombrado por Josep Piqué, recomendó a Aznar y Piqué, nombraron a Antic como jefe de La Vanguardia, y en un momento determinado lo echan de La Vanguardia. Y ahí resulta que se hace infinitamente nacionalista e independentista. Y entonces monta el diario indepe más potente que hay en este momento en Cataluña, y que está muy bien hecho. No, es que me llama mucho la atención porque destaca con respecto a otros medios, porque que tiene con mucho el tratamiento dinero, que hace de la foto y encima el titular, tal, a diferencia Con de buena, otros medios. bien se... Claro, es que claro, no, digo yo, ¿no? aquello no es uno con una mesa y un flexo. No, hombre, no. Claro, Denos ahí- ustedes el 10% de lo que les dan a estos señores y verán qué tele se hace en esta casa y qué radio. Y a dónde llega. Claro, es que eso... Pero bueno, ya, En fin, todo bueno, se andará, todo se bueno. andará, Maño. Estamos a día 5. Que Esta vienen las noche elecciones, ¿sí? vienen lo que vienen los reyes, Sí, los reyes esta los noche. reyes, sí. ¿Creen ustedes que los reyes nos traerán también el regalo de la caída del régimen iraní? Sí. ¿O no lo ven Sí. ustedes a corto plazo? Yo ya os digo que sí. Yo creo que hay unas manifestaciones espontáneas por todo Irán, que no las ha financiado nadie ni las ha secundado ningún otro país, y que se están produciendo eso Yo espontáneamente. Yo a mis... Que yo a la mis- ironía en la radio no funciona. Yo A veo ver, que va explíquese. a caer Cuba antes. Mirad, yo a Va a mis caer Cuba alumnos... antes. Espero que sí. A mis alumnos de Relaciones Internacionales durante el primer cuatrimestre les dije y les hice algunas predicciones, ¿no? La caída de la narcodictadura de Venezuela, la caída del régimen iraní y la caída de Cuba. Y el régimen iraní va a caer. ¿Por qué? Si os fijáis, la actividad enorme que tiene en redes el hijo del Shah, Reza Pahlavi, es inmensa. Si os fijáis, también la actividad en ese sentido de ministros del gobierno de Israel, hay el ministro de la diáspora, Katz, se saca una foto con Reza Pahlavi y dice pronto en Teherán, amigo. Hay una conexión, hay ya manifestaciones. El régimen está amenazado y reconoce que existen esas manifestaciones. Por cierto, Israel ya tiene la luz verde de Estados Unidos para volver a golpear al régimen iraní. Y creo que ese régimen cae, porque igual que Trump actualiza la doctrina Monroe en el continente americano, hay que recalibrar Oriente Próximo. Y esto pasa por la caída de Irán. Con la caída de Venezuela, Cuba e Irán, game over. Irán es clave por la misma razón que lo ha sido Venezuela para los americanos, por el petróleo. La misma razón. Y evidentemente el reparto parece que está hecho, por lo menos lo que se ve sobre la mesa, luego debajo de la mesa nunca se sabe, pero el reparto está hecho. En Ucrania que vayan poniéndose a remojar las barbas, y en Taiwán también. Ya es lo que hay. Porque van a fijar a República Popular de China en Asia, a Rusia en su posición de Europa. La cuestión de Taiwán no la acabo de ver tan clara, porque países como Japón, hay que Corea esperar del a que, Sur, Tailandia, desplacen la India. fabricación de los microchips cuanto antes a los Estados Unidos. Una parte ya la están produciendo en Estados Unidos, que no se producía, y falta la parte más importante, porque claro, no van a permitir que ese tema, que es endiabladamente complicado por el tema de patentes, por el tema de una tecnología hiper sofisticada. Bueno, yo creo que eso va a tardar un poco más. Pero Estados Unidos tiene en la cabeza, y lo ha dejado muy claro Trump, porque lo han puesto todo sobre la mesa, que lo de la dolarización va a seguir. O sea que en el mundo el petróleo se va a mover con dólares, no con yuanes. Se va a mover con dólares. Para ellos es esencial. Esencial. Por tanto, Irán puede caer tranquilamente, porque una parte del petróleo, una parte muy importante, se mueve a través de Irán y de su entorno más cercano. Y de nuevo tenemos que en Irán
hay recursos naturales, plantas de manufacturación y mano de obra cualificada. Y por supuesto, pues va a tener el apoyo de todos los países próximos y de Israel, que hay que también rendir homenaje a Benjamín Netanyahu y todo lo que ha hecho y conseguido en la lucha contra el terror, la recalibración de Oriente Próximo. Hay que reconocer también a Benjamín Netanyahu, como estamos reconociendo a Donald Trump, el inmenso trabajo en favor de la libertad y la prosperidad que ambos mandatarios están llevando a cabo. Y es lo que va a suceder, va a haber una recalibración de la cuestión, pero Irán va a caer. Va a caer, sobre todo, seguir las redes de Reza Pahlavi, el hijo, es con una actividad inusual ya desde hace 1 incluso 2 años. Es muy llamativo que de pronto os diga, que por cierto, bueno, a través de sus redes supe que Farah Diva sigue viva. Creo que sigue viva en París, con el corte de pelo a la Eulalia Vintró, pero sigue viva. Y bueno, pues será bonito ver aquello de nuevo en marcha, ¿no? La Eulalia Vintró, macho, qué recuerdos. Sí, el corte Era de chico. concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y fue diputada en el Parlamento de Cataluña conmigo. Pero a que llevaba un corte de pelo como tipo ¿Por qué chico. partido? PSC, ¿no? Yo creo que era. Yo ya no o recuerdo. comunista, ¿no? Sí, creo que era algo así. Sí, era muy roja. Sí, Muy pero roja. recuerdo que había una peluquería en Madrid que tenía una publicidad muy curiosa y que decía: obligados por las leyes que no podemos ser peluquería de caballeros, solamente podemos garantizar a las señoras y a las señoritas el corte a la Eulalia Vintró. ¿Así? Una peluquería de Madrid se publicitaba así. Un pelo negro así medio rizado. Y tenía Sí, pero ya que era un corte de cortito. pelo muy corto y decía esta peluquería: nosotros no tenemos el dominio para manejar cabelleras largas, por tanto solo garantizamos el corte a la Eulalia Vintró. A ver, con mucha ironía y con mucha retranca, ¿no? Pero Irán va a caer, y también es algo maravilloso, ¿no? Como esa dictadura, esa teocracia miserable e impuesta, porque ellos son persas. Terroristas y criminales. Pero si es que ellos son persas, ellos no tienen nada que ver con el Islam ni con lo que les han traído. Bueno, con el Islam un poco tienen que ver. Irán son persas, y recomiendo a todo el mundo. Lo que no tienen es con los árabes, no tienen nada que ver. Un cómic maravilloso que se llama Persépolis. Es que son persas, es que tienen otras cuestiones, tienen otras tradiciones, tienen otra religión. Claro que también hay Islam, pero como parte de un componente, pero no es. Y lo que es, ¿sabe usted lo que es ha muy sido. curioso ahí? El que si cae el régimen iraní y se instaura otra vez, pues o bien una república laica o bien con un shah simbólico ahí, me da igual. Si vuelve por sus fueros, esa Persia será un aliado estratégico de Israel, lo cual cambia automáticamente la geopolítica de una zona donde Persia, Turquía y Arabia Saudí compiten entre ellos por la primacía, ¿no? O sea, tiene unas repercusiones brutales y positivas, porque forzará a Arabia Saudí a mejorar las relaciones con Israel inmediatamente y forzará también a Turquía a dejarse de tonterías. Bueno, Arabia Saudí ya desde hace tiempo tiene buenas relaciones con Israel. Sus servicios secretos colaboran, por ejemplo, en la aniquilación de la yihad islámica, que llevan a cabo servicios secretos saudíes directamente operando en territorio de Israel contra la yihad islámica, y la guerra de Israel, Gaza, que ha habido recientemente, por una cuestión de imagen, ha retraído algo el papel de Arabia Saudí, pero mantienen muy buenas relaciones a un segundo nivel, porque realmente las monarquías sunitas con Israel sí tienen buenas relaciones ya de un tiempo a esta parte, ¿no? Cuando ya han abandonado toda esa sarta de pretextos, mentiras y fabulaciones, ¿no? Pero a día de hoy lo que le queda en contra al Estado de Israel son los terroristas palestinos de Hamas y de Fatah, porque no nos olvidemos que Mahmoud Abbas es un terrorista. Le queda la cuestión de Irán y los hutíes en el Yemen, más allá de lo que puede ser Afganistán, los talibanes, algunas cuestiones, ¿no? Pero a nivel grande diríamos Irán y la caída de Irán. Es el golpe de gracia a los enemigos de Israel. Cambia el mundo. Cambia el mundo. Y Trump ha venido a cambiar el mundo. Y gracias a Dios, porque esa bala no cumplió su misión. Sí, porque señor. el mundo va a cambiar a mejor gracias a Donald Trump. Crucemos los dedos, porque los amigos del mal no descansan y algo por algún lado saldrán. Don Antonio, nuevo
episodio, nueva oleada de Electomanía, como todas las semanas, todos los domingos, Vox estaría, según Electomanía, en 71 escaños y el 19,8% del voto. Más que los datos absolutos en sí, lo importante es la tendencia, claro. Es decir, que sigue subiendo semana tras semana. Sí, a Vox. pesar de que se han ido tantos liberales de... Sí, curioso, sí, ¿no? increíble. Sí. Sí, Atenas, sí. ¿no? Iban camino a Atenas todos, ¿no? Los atenienses. Curioso tú. Oye, qué bien. La tendencia al final, ya en estos niveles de traducción de porcentaje a escaño, ya un pequeño porcentaje ya son muchos escaños. O sea, ya Vox con 70 ya tienes escaños en las provincias de muy poca representación. Ya no es... Claro, estás entrando en las de 3. Sí. Claro, ya son muchas de 3. Ya cuando tuvo 52 tenía, creo que si no me equivoco, 7 escaños en provincias de 3. 7 o 5, por ahí andaba la cosa. Ya que son muchos. Ahora le queda uno, le queda de Guadalajara. Pero entrando en estos niveles, en las de 4 entras en todos. Y sobre todo la fragmentación de la extrema izquierda favorecerá, y no son los más listos de la clase, favorecerá que ese porcentaje se traduzca aún en más. Si sigue así la cosa, Feijóo va a acabar pidiendo una moción de censura para que no la adelante Vox. Ahora. Va a ser la razón, la única razón. Ahora. Claro, porque a este ritmo es la única oposición al peor gobierno de la historia de España que no lo traduce en votos. Que va bajando. O sea, cada oleada... Es que la Partido oposición Popular real es Vox, con 33 diputados. El líder de la oposición líder de la oposición como institución es Alberto Núñez Feijóo, lo cual es un delito por su parte que no traduzca en... Lo que pasa es que es el aliado realmente del Partido Socialista, obviamente, es la marca azul del Partido Socialista. Pero esta tendencia es al final lo que hemos visto en casi todo lo que estamos viendo en casi todo Occidente, ¿no? Hay una reacción social y se traduce, la realidad, se encauza por Vox, la realidad. en sentido común. Ahora yo sí que le pediría una cosa a los Reyes Magos, y es que les recuerde al Partido Popular que tienen 4 consejeros en Radio Televisión Española que están permitiendo que Radio Televisión Española sea un auténtico nido de malversación de caudales públicos. Y lo hacen gratis, ¿no? Entonces... gratis no. Pero lo es hacen. que hay que recordar... Son cómplices, los 4 consejeros del PP en Radio Televisión Española hoy son los cómplices de Mañaneros, los cómplices de Broncano, los cómplices de todo el dinero que se está yendo al retrete en esa casa que es, insisto, es quiero recordar que González Pons acaba de decir, con la que está cayendo, que no tiene ningún problema en pactar con los socialistas y que bienvenidos los socialistas. Al respecto de la encuesta de Electomanía, me parece bastante razonable, pero también hay que decirle a Electomanía que el 19... Es que, porque ellos ya no dan lo que pasa realmente con Vox. Vox está en el 22%, porque en Electomanía cada encuesta que leo es 19,999. Vox, mira que en estos momentos, está en el 22% de los votos. Bueno, pues es la tendencia lo que es, no sabemos el dato exacto. Pero Vox gracias es el único partido que sube. No somos Indra. La única tendencia que hay es que Vox sube. Claro, y ojo, si es que da igual. Cuando tú ya estás en 22%, que es el dato, todo es posible. El punto de fractura del PP es posible. ¿Qué es un punto de fractura? Cuando un votante de un partido detecta una opción ganadora en el horizonte que no es su partido. Le pasó a la UCD, se pasaron en Más Alianza Popular. Y el Partido Popular está en un momento que se aproxima a punto de fractura. ¿Por qué? Porque es incapaz de ganar un solo voto ya desde hace más de un año. Simplemente todo lo que vemos es bajar. Y probablemente ahora sea un 120-80, 120 Partido Popular, 80 Vox. Punto de fractura es que el Partido Popular vuelve a perder 10 y es 110-90. Y en ese momento el votante del Partido Popular dice, ¿dónde están mejor representados ahora ya mis intereses? Veo una opción ganadora en el horizonte. Vox en estos momentos está en el 22% y solamente hay una constante en todas las encuestas. La tendencia al alza de Vox. El Partido Popular no gana un voto, no digamos un escaño, desde hace más de un año. Y qué decir del Partido Socialista y la fragmentación que decía Antonio de la izquierda y la extrema izquierda. Pueden pasar cosas muy bonitas. Santiago Abascal tiene cara de rey mago. Podría estar en cualquier función navideña como rey mago y creo que está en condiciones, con el apoyo de la gente de orden, de bien y decente, de hacer un maravilloso regalo a España.
Bueno, todavía quedan seguramente, no creo que antes de las elecciones de Castilla y León, bueno, de Aragón, Castilla y León, Andalucía, sean las generales, y ahí vamos a ir viendo cómo va la cosa, ¿no? Yo seguro que suben todas Vox. En las andaluzas yo no descarto que sea segunda fuerza. Yo, prudencia, como dicen los mexicanos, ándele, si quieres hacerle reír a Dios, pues cuéntale tus planes. Sí. Bueno, yo prudencia, mucha paz. Pero en marcha. No hacia Atenas. No. Ay, Dios mío, esperando a los bárbaros. Ay, qué bonito poema de Cavafis. Hoy era fácil. No era de Cavafis, perdón. No. Eso eran las canciones de Lluís Llach. No. Doña Carmen Carmen. ¿Nos trae usted la opinión de los oyentes? No sé si lo hace usted para cortar a don Julio Ariza, que estaba entonando bastante bien. Por favor, canta peor que yo, ya es decir. Dice, no es nada lo mal que cantas para lo bien que desafinas. Bueno, voy con la pregunta para evitar que sigamos desafinando. ¿Qué le ha parecido la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos? Es la pregunta del día, yo creo que la buena noticia del año, ¿no? ¿O qué? A ver, ¿qué nos ha parecido? De lo que va de año. De lo que va de año. Y eso que llevamos muy poquitos días. La primera opción, bien, es un dictador asesino. La segunda, cuestionable a nivel legal. La tercera, mal, porque es imperialismo puro. Y la cuarta, pues no lo sé. Don Luis, 94% de los encuestados considera que está muy bien, porque es un dictador asesino. Hay un 3%, que dice que es cuestionable legalmente. Hay un 2% que no lo sabe. Y hay un 1% que dice que mal, porque es imperialismo puro. De todo tiene que haber, don Luis, incluso un error muestral del 1%, porque así son las encuestas. ¿Qué le voy a contar que no sepa usted? ¿Un 1% dice que es imperialismo puro? Sí. Bueno, es el error muestral. Es que nos escucha Monedero. Desde el kiosco, han votado desde el kiosco. Seguro. Los que piden, por favor, que vigilen las elecciones en Castilla y León por la posible injerencia directa de Donald Trump, que a mí se me ha parecido una de las grandes genialidades de Podemos en Castilla y León, esa petición a la Junta Electoral. En fin, voy con comentarios. En el chat de YouTube, Gregorio Camarasa nos hace un llamamiento. Trump, ven y llévatelos, que paguen el daño que nos están haciendo. ¿Sabéis que ayer Francisco Rivera Ordóñez, el torero, hizo también un vídeo en el que pidió que viniera Donald Trump a intervenir directamente en España? Me hizo mucha gracia porque se ha popularizado bastante ese llamamiento del que fuera marido de Eugenia Martínez de Irujo, que fue familia directa de la duquesa de Alba. A mí el que me gustó fue el mensaje de un mexicano que decía: indignado con lo de Venezuela y preocupado por si a Donald Trump se le ocurre hacer lo mismo con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo palacio está en la plaza no sé qué número tal y donde suele estar de tal hora a tal hora. Y le faltó decir, y que quiere permanecer en el anonimato, ¿no? Después de dar todos sus datos personales. Bueno, voy en Twitter con un comentario de Munet que dice: yo tengo una duda, y es si Donald Trump tendrá motivación suficiente como para ir a por tipos como Zapatero. Poner orden en Venezuela supondrá un beneficio económico para Estados Unidos, pero ¿qué le podría reportar a Donald Trump liquidar políticamente a Zapatero? Pues es una pregunta que pone encima de la mesa y que puede ser una de las Yo eso ya lo he motivaciones. dicho muchas veces. En política internacional la información es poder. Entonces tú no te mueves por cuestiones simplemente de principios. Si tienes que destruir a alguien, pues por ejemplo, pues yo qué sé, secuestrarle, detenerle, llevártele a Nueva York para juzgarle, claro que sí. Pero eso son más bien las excepciones. Normalmente, si uno tiene información comprometida sobre un expresidente de gobierno español, se mete en un cajón, en el cajón de cosas para chantajear en el momento oportuno, y se utiliza cuando le convenga al país en cuestión, ¿no? Las cosas son tristes, pero son así. Voy con dos comentarios más, los saco de las publicaciones de YouTube. Le pone un pero a esta argumentación Vicente Balaguer 5047, dice: un poco tarde la intervención de Estados Unidos en Venezuela, esperemos que con Zapatero y Sánchez sea más rápido. Bueno, tendremos que ver cómo evoluciona lo que diga el presidente Donald Trump respecto a nuestro país. Y CR YouTube 75 dice que no lo sabe. En cuanto Trump vaya a pactar con Diosdado Cabello y con Delcy Rodríguez, no se va a tirar de la manta y no se va a hacer justicia. Bastante escéptico es este tuitero a través de este mensaje en las publicaciones de YouTube. Yo creo que el tema de Zapatero va al margen de esa visión política amplia que puede tener Trump o Marco Rubio. Ahí hay un procedimiento que está abierto y en el que aparecen algunas personas que son algunos españoles. Hoy Isaac Blasco lo comenta en Voz Populi,
y dice que ya están los nombres de varios empresarios y expolíticos españoles en ese procedimiento. Eso va al margen de lo que quiera Trump o Marco Rubio. Cierto. La justicia americana tiene sus tiempos y sus formas. Va por su camino. Sería un día feliz para España, el día que Zapatero apareciese Vamos, con un chándal gris. Primero el helicoide, hay que vaciar el helicoide, luego hay que Cuba, en Nicaragua y ya luego ya Zapatero. E Irán. Bueno, Irán cuanto antes, claro. Bueno, yo quiero Zapatero antes. Bueno, Zapatero antes. Te lo concedo. En el pack. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, gracias a los oyentes que han participado. Muchas gracias, don Antonio. Muchas gracias, Muloni. felices Reyes. Felices Reyes. Yo ya con el regalo que hemos recibido hasta ahora me conformo, pero hombre, si cae algún regalito iraní, mejor. Don Rubén Herrero, muchísimas gracias. Felices Reyes. Don Y Julio yo, ¿quién te Ariza. ha traído los Reyes? Y dice, papá no es. Y dice, pues mamá tampoco. La voz de Dios. Van un venezolano, No sigan. un argentino y un colombiano, se mueren simultáneamente, van al infierno los tres porque se habían portado mal, ¿no? Entonces dice el argentino, ¿podría llamar a casa, despedirme de mi familia? Dice, sí, pero eso son 1000 días más de penas en el infierno. Dice, bueno, pues venga. Dice el colombiano, ¿podría llamar a casa para despedirme de mi familia? Dice, sí, 1000 días más. Venga, vale. Llega el venezolano y dice, podría, que era Maduro, dice, ¿podría llamar a casa para despedirme de mi familia? Y dice, sí, puede hacerlo, es gratis. Y dice, ¿y eso? Y dice, las llamadas locales no cuestan nada. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Gracias, doña Carmen Carbonell.